Hola, bienvenidos de nuevo a los videotutoriales para aprender a desarrollar en Android. En este videotutorial vamos a explicar el ejercicio que comentamos en sesiones anteriores para ver que queda claro todo lo relacionado con layouts y con la parte gráfica de una aplicación Android. ¿De acuerdo? Si veis aquí en el emulador que tenéis arrancado a la derecha de la pantalla, vemos el ejercicio que básicamente consistía en generar un layout muy parecido al que veis. Lo importante era saber y tener en cuenta que los diferentes layouts que habíamos propuesto tenían diferentes colores de fondo. Es una pista para saber más o menos cuántos layouts vamos a necesitar y de qué tipo son. Entonces, simplemente por empezar, fijaros, os lo voy a describir primero aquí sobre el emulador. Fijaros, lo primero que necesitaríamos es para este layout que tenemos, de acuerdo, para título centrado, donde tenemos un layout en azul, que si veis también se corre este layout que tenemos aquí, de acuerdo, tendríamos un primer layout que ocuparía, digamos, grab content, de acuerdo, es decir, ahora mismo solo ocuparía hasta aquí, es lo único que se necesita, y fijaros, dentro de este layout tenemos un text view, de acuerdo, que es título centrado en este caso. Entonces fijaros, si nos vamos viendo, vamos al código XML que tenemos a la izquierda, veréis que primero tenemos un relative layout, ¿de acuerdo? Es el que vemos aquí. Se corresponde con el fondo azul que veis en el emulador. Lo hemos definido que ocupe que ocupe todo el ancho posible, ¿de acuerdo? Y el alto que sea lo mínimo necesario. Dentro de ahí lo primero que hemos hecho es meter un text view, ¿de acuerdo? Que es el que tenéis aquí, donde lo único que le estamos diciendo es un identificador, un ancho y un largo, de acuerdo, fill parent y grab content. Hemos elegido un texto, el que veis aquí. Como dijimos ya, todos los textos a partir de ahora y todos los recursos que utilizamos dentro de XML siempre van a ir referidos al o resources de imágenes o resources de strings, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, si nos vamos al string tenemos un recurso exactamente de string que es título, y la manera de acceder desde el XML del layout es como veis aquí, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos comentado en más clases. Aquí lo que le estamos diciendo es, con Android Gravity igual a Center, le estamos diciendo que todo el contenido que va dentro de TextView, que en este caso, como esta vista es de texto, solo va a haber texto, esté centrado, ¿de acuerdo? Y además le vamos a dar, fijaros, el tipo de características, ¿de acuerdo? De márgenes, los vamos a ver durante todo el ejercicio. Como veis, también hemos utilizado las constantes y las variables margin top y margin bottom para definir un margen, de acuerdo, entre widgets, entre layouts, para no apegotonar todo en la pantalla. Entonces fijaros, tanto el margin top como el margin bottom se corresponde, fijaros, a esta distancia que tenemos aquí y esta distancia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Top la de arriba, bottom la de abajo. Fijaros que una vez que queremos definir cierta distancia o cierta medida, utilizamos siempre div, ¿de acuerdo? Que si os acordáis eran independientes al dispositivo. Android se encargará de ajustarlo de la manera más eficientemente posible, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, todo este widget, esta zona que tenemos aquí, digamos, se corresponde con tanto el relative layout y el text view que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso que haríamos. Luego, como veis, seguimos con el segundo layout que tenemos, que es el que está con el fondo verde, y como veis, aquí lo que tenemos es tanto una imagen como texto. Fijaros, por la que está dispuesto, podríamos pensar que primeramente habría, voy a ponerlo en rojo, primero habría aquí, podemos poner, imaginaros, un layout, ¿de acuerdo? Separado, este sería uno, y en la parte izquierda donde veis un texto podríamos pensar que hay otro layout, ¿de acuerdo? Voy a pintarlo de otro color para que se vea. Aquí dentro habría otro layout, ¿de acuerdo? Con una separación vertical. ¿Lo veis? Esta es una de las distintas maneras de hacerlo. Entonces básicamente tendríamos primero un linear layout o podríamos utilizar también un relative layout, ¿de acuerdo? En vez de utilizar uno rojo primero y luego colocaríamos el azul dentro, también podemos hacer que sea un relative layout el rojo, donde solo colocamos la imagen, y un siguiente componente, ¿de acuerdo? Sería un linear layout horizontal. Entonces fijaros, el código que tenemos aquí, fijaros, hemos hecho un relative layout, ¿veis? Que se corresponde, básicamente lo único que le estamos diciendo es que se coloque debajo
del principal. Teníamos aquí arriba, que es un relative layout. Lo que hemos hecho al principio es un único relative layout y le estamos diciendo que se coloque debajo. Y fijaros, le estamos diciendo que ocupe lo mínimo posible, de acuerdo, en cuanto a la altura, y lo máximo posible en cuanto a la anchura. Y fijaros, lo primero que hacemos es colocamos un image view con las características que deseamos, que en este caso es lo mínimo posible, utilizando este background, ¿de acuerdo? Y con estos márgenes, básicamente lo que hemos hablado antes, para que tanto como por abajo no nos queden apegotonados los layouts. Luego fijaros, hemos cogido un text view que tenemos aquí, que básicamente es donde hemos puesto nombre de usuario, y fijaros, aquí lo que le estamos diciendo es colócate a la derecha de la imagen, ¿de acuerdo? Por eso se coloca justamente a la derecha, y además le estamos diciendo que tenga un margen desde arriba, ¿de acuerdo? Que es el que vemos justamente aquí, y además que sea el texto que vamos a incluir esté centrado. Por eso justamente aparece ahí, ¿de acuerdo? Es a la derecha y queda centrado. Y fijaros, el último texto que tenemos aquí, que es el que os señalo, lo importante que tiene que tener es que ¿dónde se tiene que colocar? Pues muy fácil. Fijaros, si tenemos aquí en esta pantalla la imagen, ¿de acuerdo? Y hemos colocado aquí el otro text view, pues este text view, ¿dónde lo colocaremos? Pues justamente tanto a la derecha de la imagen, ¿de acuerdo? Como debajo del texto que habíamos hecho, para que justamente se encuadre ahí. Entonces fijaros, en el código que tenemos, el ancho y el alto fill parent y graph content, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que necesite para el ancho, porque es un texto. Fijaros, el texto se lo estamos dando, como siempre, a través de los recursos de string. Fijaros, le estamos diciendo colócate a la derecha de la imagen, ¿de acuerdo? Y además colócate debajo del text view que hemos llamado nombre. Y fijaros, aquí además dejamos un margen de 10 bits por los 4 lados, ¿de acuerdo? También, fijaros, aquí habíamos dicho descripción del estado del usuario que ocupa 2 o 3 líneas completas. Aunque no lo habíamos visto, pero lo vamos a hacer ahora. Aquí podríamos poner, por ejemplo, un nuevo atributo que es maxLines, que lo que nos dice es el número de líneas máximas que va a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si nosotros ponemos 3, quiere decir que si ese texto, el texto que se va a mostrar en ese text view, imaginaros que fuera una página entera, es decir, imaginaos que fueran 20 renglones, porque lo hemos obtenido de un servicio web o de una página web, con esta configuración solo mostraría las 3 primeras. Una buena política, ajustar y delimitar el máximo de líneas posibles en un text view, porque si no se puede desajustar totalmente. Fijaros, imaginar que en este text view que tenemos aquí, estamos hablando justamente de imaginaros que fueran 80 líneas. Y si tenemos puesto además que el ancho o el alto sea graph content, es decir, todo lo mínimo pero lo posible, fijaros que si ese texto tuviera 80 líneas, bajaría el text view hasta aquí. ¿De acuerdo? Y aquí no habría nada. Aquí empezarían luego los botones. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el mapa y se desajustaría toda la pantalla, porque toda esta zona de aquí que veis quedaría en negro o en el color del layout. Entonces es importante tener en cuenta siempre que todos los text view es bueno siempre delimitarlo, el tamaño y el máximo de líneas que se necesitan. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces. Ahora mismo, fijaros, toda la parte que tenemos es tanto el título centrado, ¿de acuerdo? Como hasta ahí, es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Son los dos tipos de layout y se resolver de diferentes maneras. Como hemos visto, hemos utilizado un relative layout para englobar una imagen y los dos textos. Pero como también hemos comentado, se podrían haber utilizado dos linear layout con diferente configuración. Siempre que podáis es recomendable utilizar el mínimo número de layouts posibles, ¿de acuerdo? Para consumir la mínima memoria imprescindible del móvil. De acuerdo, entonces fijaos, ahora vamos a ver el siguiente layout, que es donde hemos alojado los botones. Entonces fijaros, la disposición que tenemos aquí de los botones claramente parece que podemos utilizar un linear layout, de acuerdo, con una orientación vertical. Fijaros, tal cual lo tenemos en el código, lo que hemos hecho es generar un linear layout, ¿de acuerdo? Es el que os marco aquí. Lo único que le estamos diciendo además es este linear layout, colócalo, ¿de acuerdo?, debajo del layout de usuario, que es el que tenemos con fondo verde. Le estamos dando una propiedad de orientación vertical porque queremos colocar todos los botones de una manera vertical.
Y fijaros, tanto el ancho como el largo le hemos definido grab content, ¿vale? Para que ocupe lo mínimo posible. Y ahora simplemente lo que hemos hecho es, tenemos tres botones, que son los que veis aquí, y básicamente su configuración es idéntica. ¿De acuerdo? Hemos definido botones donde tienen un ancho y un alto definido, básicamente es el grab content, la altura y el ancho el que necesiten, dependiendo del nombre. ¿De acuerdo? Y además, fijaros, hemos dejado un margen tanto por arriba como por abajo, como por la derecha y como por la izquierda, para que tenga justamente la imagen y el diseño que vemos aquí. Este perfil que veis aquí se corresponde con este margin top que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y si veis, este espacio que tenemos aquí se corresponde con el margin button que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este espacio que tenemos aquí, en este botón de cargar info, se corresponde con el margen que hemos definido en margin left de este botón. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, este que tenemos aquí, este margin right que hemos dejado en ese lado, se corresponde con esta línea que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, utilizando siempre grab content y fill parent para la altura y para la anchura, podemos definir pequeños márgenes que nos permitan, de acuerdo, que quede unos widgets y una composición de layouts más elegante, de acuerdo, que no quede todo apegotonado. Bien, fijaros, el siguiente layout que vamos a ver es el que tenemos a la derecha, donde se muestra un mapa y un botón. De la misma manera que antes, hemos pensado en, bueno, tiene una disposición muy parecida a la que teníamos anteriormente, por lo tanto podemos utilizar un linear layout, ¿de acuerdo? Que es el que veis aquí. Y este linear layout también va a tener una orientación vertical, porque básicamente se dispone de dos widgets, una imagen y un botón. Fijaros, este layout le hemos colocado debajo del layout de users, ¿vale? Que es el que tiene el fondo verde, y además lo hemos colocado a la derecha del layout de botones, ¿de acuerdo? Para que justamente se coloque ahí. Recordar que estamos en un relative layout. Fijaros, arriba del todo lo que hemos definido es un relative layout. ¿De acuerdo? Todo tiene que ir siempre definido correspondiéndose a otro layout. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, estamos en este layout donde básicamente le hemos dicho que tiene que ser vertical, que se coloque debajo del layout de usuario y a la derecha del layout de botones. Y fijaros, lo primero que hacemos es metemos una imagen, ¿de acuerdo? Que era un nuevo widget que estábamos viendo. Y fijaros, lo único que le estamos diciendo es Android Background básicamente nos da la funcionalidad de ponerle un fondo. Fijaros, lo cogemos de arroba-draguable maps. Así es como definimos en XML que una imagen tenga un fondo y además ese fondo es un recurso de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Además, fijaros, como siempre hemos definido unos márgenes y además hemos definido que esta imagen, ¿de acuerdo? Este widget se coloque en el centro, tenga una gravity de center respecto al layout padre, ¿de acuerdo? Fijaros, os lo voy a pintar aquí. El layout padre es el que hemos definido aquí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pintar, fijaros, este layout que tenemos aquí, pintado en rojo, ¿de acuerdo? Se corresponde con este layout de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos es que la imagen tiene gravity center. ¿Eso qué quiere decir? Que el layout, aparte de los márgenes que tenemos, ¿de acuerdo? Tanto el top como el bottom, se va a colocar en el centro de la imagen, ¿de acuerdo? En el centro de un linear layout vertical, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos definiendo un linear layout vertical y tenemos un image view que es layout gravity center, no nos hace falta poner ningún layout margin tanto en right como en left, porque justamente eso nos da la funcionalidad de layout gravity, de, oye, céntralo dentro del layout padre, ¿de acuerdo? Que en este caso, este image view, su layout padre es este linear layout, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ahora simplemente hemos explicado el mapa, el botón como los otros que hemos visto, ¿de acuerdo? No tiene nada especial, igual establecemos que esté centrado dentro del layout, ponemos unos márgenes arriba y abajo, ¿de acuerdo? El texto siempre le cogemos de los recursos que tenemos dentro del fichero de string.xml, y así hemos definido ese último layout, ¿de acuerdo? Y por último tenemos que al final del todo queríamos tener el texto
que veis aquí, ¿de acuerdo? Este texto que vemos aquí, layout que cierra, digamos, toda la pantalla. Entonces fijaros, lo primero que hemos hecho, podríamos haber escogido cualquier tipo de relative o de linear, pero hemos escogido un relative layout, ¿de acuerdo? Que dentro va a contener el text view. Y este relative layout, algunas cosas importantes que tiene, pues que fijaros, se coloca debajo del mapa del layout de mapas. Hemos generado también un margen, ¿de acuerdo? Para que quede espaciado, porque era la idea de que vieres que puede quedar espaciado. Y luego básicamente hemos metido un texto, ¿de acuerdo? Algunas cosas que quiero que veáis de este texto, que no hacía falta, porque desde luego no lo habíamos contado en el ejercicio, pero es interesante verlo. Tenemos, fijaros, una nueva propiedad en el texto, le podemos decir que se comporte de tipo marquesina, es decir, vamos a ver ese texto cómo se va a ir moviendo, ¿de acuerdo? Ahora no está porque no lo tenemos totalmente configurado, pero es para que lo veáis también. Además tenemos, fijaros, esta propiedad single line lo que nos permite es decir, oye, este text view solo va a tener una línea máximo, ¿de acuerdo? Digamos que es una propiedad imprescindible para que la marquesina tenga efecto. Además le estamos diciendo que este text view se alinee, ¿de acuerdo?, en el botón, en la parte inferior del padre, ¿de acuerdo? Porque fijaros, este layout que tenemos aquí, el que os señalo, empieza exactamente, veréis, empieza exactamente aquí, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos haciendo con ese alineamiento lo estamos definiendo justamente abajo del todo. Como siempre, no hay una manera única y perfecta de solucionar un problema en este caso de layouts. Sobre todo depende de lo que cada uno, cómo vea y cómo analice el problema y qué tipo de recursos quiera utilizar. Fijaros, hay una cosa que también os quiero enseñar, y es que es importante que todo el código que teníamos, todo este código que hemos desarrollado, que equivale a este layout que veis a la derecha, lo vamos a englobar dentro de una nueva vista, ¿de acuerdo? Fijaros, es el scroll view. El scroll view es una lista un poco peculiar, una nueva vista, un nuevo layout un poco peculiar, porque lo único que permite es que todo lo que está dentro, es decir, el layout que engloba, que le tenemos justamente dentro del scroll view, va a permitir realizar justamente eso, justamente scroll en la pantalla, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es englobar todo el código que hayamos realizado en un scroll view. ¿Y eso qué nos va a permitir? Fijaros, ahora mismo nosotros no podemos hacer ningún tipo de scroll. De hecho, podéis hacer la prueba a cuando en vuestro código, que no tenéis ningún scroll view definido, podéis dar al control F11, ¿de acuerdo? Repito, con control F11 teniendo el foco en el emulador de Android, conseguimos que rote la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces ahora ha rotado como si hubiéramos rotado el móvil en una posición apaisada. Entonces fijaros, yo ahora mismo puedo arrastrar, como veis, toda la pantalla y se me ha ajustado. Se me ha ajustado totalmente, si veis, como lo hemos hecho bien con Filpar en WordContents y poner demasiados div, se ha ajustado igual y sigue exactamente de la misma manera, evidentemente con más espacio a los lados porque lo hemos puesto apaisado, pero si veis la esencia de la aplicación y la esencia de la actividad no ha cambiado. Fijaros, es posible que yo pueda hacer el scroll porque lo tenemos todo englobado dentro de un scroll view. Insisto, os animo a que el emulador y hagáis un control F11 con vuestra aplicación sin haber añadido el scroll view y veréis como en esta vista pasada es imposible y nos dará la opción de hacer el scroll, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando sepáis que una pantalla no se va a ajustar correctamente tanto a la parte vertical o a la parte horizontal cuando orientemos el móvil de una manera u otra, siempre será necesario poner un scroll view, porque fijaros, de la manera que tenemos ahora no podemos acceder a ningún botón, por ejemplo, ni al de actualizar ni al de localízame, si no pudiéramos hacer este scroll, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, fijaros, con control F11 otra vez volvemos a girarlo, ¿de acuerdo? Y fijaros, una cosa importante aquí del ejercicio, básicamente hasta aquí sería el ejercicio, ¿de acuerdo? Todos los que lo tengáis hecho podéis ir analizándolo y cambiando lo que creáis o simplemente estudiando qué tipos de layouts habéis utilizado o qué tipos de layouts se han utilizado en el ejercicio. Entonces fijaros, hasta ahora lo único que tenemos es un XML que se corresponde con una activity y hasta ahora solo hemos visto este tipo de código que vemos aquí.
¿de acuerdo? Que si recordáis, extendíamos de activity, ¿de acuerdo? Generábamos un método onCreate, que es el primero que se ejecuta, llamábamos al padre, ¿de acuerdo? Es decir, al activity para que realice todo el código que necesita, y llamábamos en este momento a generar una nueva vista con un XML dado. Bien, pues ahora imaginaros que nosotros lo que queremos, voy a volver a cargar la aplicación, imaginaros que nosotros lo que queremos es, una vez que ya hemos desarrollado el XML y el layout y todo este tipo de parte gráfica, ahora lo que queremos es generar, por ejemplo, comportamientos, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros que si damos, por ejemplo, a localízame, a este botón que tenemos aquí, os lo voy a señalar, cada vez que demos a localízame, que es un botón, ¿de acuerdo? Queremos que cambie este texto de abajo. ¿Lo veis? O por ejemplo, imaginaros que lo que queremos es que cuando arranque la aplicación, porque lo vamos a hacer desde código Java, simplemente para que veamos, todo tiene que cambiar. Pero no lo queremos cambiar desde el XML, sino desde Java. Es decir, vamos a obtener el recurso de este TextView, ¿de acuerdo? Y lo vamos a cambiar. Entonces fijaros, ¿cómo hacemos eso? Mirad, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir al profile XML y vamos a identificar qué identificador tiene este layout, ¿de acuerdo? Este TextView. Nombre de usuario, en nuestro caso, si lo miramos, tenía este de aquí, ¿de acuerdo? Este TextView es el que lo identifica. Y fijaros, en mi caso, en el vuestro puede ser otro, o si es el mismo, perfecto, pero lo hemos definido con este identificador, ¿de acuerdo? Con name. Entonces, fijaros, lo que vamos a hacer en el main.java, vamos a generar primero una nueva variable que es un TextView, porque es lo que queremos obtener, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar TextViewName, ¿de acuerdo? Y fijaros, lo que vamos a hacer es, aquí llega otro punto importante en orientación a objetos, y básicamente lo que quiere decir es que cambiamos la variable dis, digamos que dis es un puntero al propio objeto. Es decir, si nosotros utilizamos, fijaros, os lo voy a poner aquí dibujado por encima, pero básicamente en orientación a objetos, imaginaros que aquí tenemos el objeto main, ¿de acuerdo? Que este main se corresponde con esta clase, ¿de acuerdo? Una clase básicamente es un fichero en Java, y cuando una instancia de una clase es lo que se llama un objeto. Entonces, dentro de toda esta clase, de este objeto, ¿de acuerdo? Que lo vamos a llamar contexto, digamos que siempre hay un puntero, que básicamente es como un atajo, una señal para llegar aquí, a este tipo de objeto, que se llama dis. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cuando nosotros queremos acceder a un método de nuestro propio objeto, de nuestra propia clase, que puede ser tanto de la clase main como de la clase activity, ¿de acuerdo? Que es padre, siempre vamos a utilizar dis, ¿de acuerdo? Básicamente para tener claro que el método que estamos es nuestro, es de nuestra propia clase. Entonces, fijaros, aquí lo que vamos a hacer es, mirad, vamos a utilizar un método, ¿de acuerdo? Que siempre vamos a poder acceder a este método siempre que estemos en una clase que herede de activity, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que nos provee es buscar una vista, que básicamente puede ser un layout, un text view, un image view, un button, ¿de acuerdo? A todo eso se llama de forma genérica vista o widget. Entonces, dado un identificador, nos va a devolver la instancia, nos va a devolver la manera de poder manejar, de poder controlar esa vista. Entonces, fijaros, nosotros podemos hacer un find by id, y aquí le vamos a poner r, ¿de acuerdo? Punto, y si vienes aquí, podemos ir a buscarlo, que sería r.layout, y aquí r.layoutName, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que tenemos, claro, no, layout no, porque estamos en un text view, entonces sería r.id, ¿de acuerdo? Name. Así estamos obteniendo, fijaros, en profile XML, la referencia a esta vista, ¿de acuerdo? Porque la hemos llamado name. Por eso en el main.java colocamos esta variable r.id.name. Fijaros, esto básicamente, como esta vista, si lo veis en la descripción, devuelve un view, ¿de acuerdo? Que es un tipo genérico, y nosotros lo que queremos es, aquí realizamos lo que se llama en programación un casting.
¿de acuerdo? Que básicamente le estamos diciendo que TextView realizamos el casting porque hereda de View, ¿de acuerdo? Fijaros, hay una cosa que os quiero enseñar, lo he hecho aquí automáticamente, pero voy a quitar este import. Y entonces fijaros, tanto en TextView como en las dos partes de TextView nos está diciendo que oye, este tipo no se puede resolver, falta algún import, es una nueva clase. Entonces fijaros, una manera de hacer esto es, tal cual está así, si vosotros dais Control, Shift y a la O, fijaros, automáticamente el plugin de Eclipse intenta generar todos los imports necesarios para que todos los tipos de datos sean resueltos, ¿de acuerdo? Repito, sería Control, Shift y a la O. Bien, entonces fijaros, ahora mismo en este código Java, justamente después de que se muestra todo el layout, tenemos una referencia al TextView que hemos llamado con el identificador name. Entonces fijaros, aquí ahora mismo podríamos hacer setText y fijar, vamos a poner totalmente otro texto, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, cuando ahora ejecutemos, en vez de poner nombre de usuario, si ni siquiera vamos a llegar a ver eso, ¿de acuerdo? Porque la ejecución es muy rápida y directamente nos va a poner el setText de Hello World, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, vamos a ejecutar de nuevo la aplicación en el emulador, veremos cómo arranca la aplicación y automáticamente veis que aparece Hello World. Entonces fijaros, básicamente hemos visto la esencia, aunque solo lo hemos visto con el texto, pero hemos visto la esencia de cómo desde el código Java podemos llegar a todas las instancias de todas las widgets y todos los layouts que hemos definido en el XML. De tal manera que en el XML solo definimos la vista, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se comporta este widget con este otro, dónde se coloca, qué espacio dejamos entre uno y otro. Y en código Java lo que podemos hacer es, obtenemos la referencia a ese objeto, ¿de acuerdo? En Java, fijaros, este tvname que tenemos aquí, en verdad, es una referencia a este TextView, ¿de acuerdo? Y teniendo la referencia se pueden hacer multitud de cosas. El TextView permite unas cosas, los botones permiten otras, los layouts otras. Y desde código Java podemos hacer ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, ahora vamos a hacer otro ejemplo, porque lo que vamos a ver es cuando yo haga clic en este botón, ¿vale? Y solo cuando hagamos clic en este botón, vamos a cambiar el texto de este TextView, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el texto que tenía inicial. Y lo que vamos a hacer es que una vez que alguien pulse en el botón, vamos a cambiar el texto de arriba, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿esto cómo lo hacemos? Mirad, lo primero es, vamos a obtener aquí arriba la instancia del botón localízame, ¿de acuerdo? Nos vamos al profile XML, buscamos el botón localízame, que lo tenemos aquí, y vemos que tiene este identificador, ¿de acuerdo? Vete localízame. Entonces fijaros, lo único que vamos a hacer es, nos creamos una variable, hacemos igual que hemos hecho antes, el casting, buscamos la referencia de r.id, vete localízame, ¿de acuerdo? Que es el botón, es justamente lo que queremos. Incluso aquí, fijaros, si veis, de aquí también podríamos directamente cambiar el texto, ¿veis? Aquí podríamos poner botón 2. Exactamente el mismo ejemplo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Para que veáis que es posible y que no hay ningún problema. Entonces fijaros, lo que hemos dicho es que cada vez que demos a localízame, queremos cambiar el texto de arriba para poner Hello World. ¿Eso cómo se hace? Fijaros, todos los botones, por ser botones, tienen listeners, que básicamente es una estructura de datos, una manera de programarlo para que definir listener para cuando alguien haga clic, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Fijaros, la variable que tenemos podemos definir un setOnClickListener, que básicamente es, oye, está nuevo listener, ¿de acuerdo? Fijaros, de momento esto lo vamos a dejar así, esa L, porque no nos interesa de momento. Y básicamente, fijaros, la documentación lo que nos está diciendo, si veis aquí, a ver si os lo puedo enseñar, de setOnClickListener, lo que nos dice es que hace falta pasarle un view.onClickListener, es decir, es un tipo de datos que nos da Android, que nos da en este caso la interfaz gráfica, y nos va a pedir, nos va a registrar un callback que será invocado cuando, en este caso, el botón ha sido cliqueado, cuando alguien ha hecho clic, ¿de acuerdo?
Entonces, fijaros, ¿cómo nos creamos una nueva variable? En Java, pues fijaros, primero siempre va el tipo. Y el tipo hemos dicho que es onClickListener, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar myListener, ese es el tipo de dato, ese es nuestro nombre de variable, ¿de acuerdo? Y además, fijaros, acabo de hacer el Control Shift y Allow y que defina el import de onClickListener. Fijaros, cuando dos tipos se llaman iguales, porque como veis pertenecen a diferentes clases, a diferentes workspace, no saber solucionarlo automáticamente y por eso nos lo pide, ¿vale? Entonces daremos exactamente a esa que es la vista que queremos, ¿de acuerdo? Del onClickListener que está dentro del paquete de view. Fijaros, para generar siempre un nuevo objeto, siempre es necesario generar un new, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos es una clase y cuando esa clase convertirla en objeto, haremos un new. Fijaros, aquí generamos un onClickListener y automáticamente él ha generado esto. ¿Cómo es posible? Fijaros, esta clase que se llama onClickListener, por como está programada, es obligatorio volver a sobreescribir este método, que es el onClick, que básicamente aquí haremos el código, pondremos el código que queramos que ejecute cuando alguien hace clic sobre ello. ¿De acuerdo? Pero sobre todo me interesa que sepáis que esta clase, que ya es una clase que han programado de Google, la gente de Android, tiene definida una interfaz que es justo la que veis aquí y es obligatorio implementarla. ¿De acuerdo? De hecho, fijaros, si nosotros quitamos este código, nos va a decir que hay un error. Fijaros, ponemos el ratón aquí y nos dice, fijaros, debe ser implementada porque hay un método abstracto. ¿De acuerdo? Y cuando hay un método abstracto es porque han generado el método pero no la implementación. Y entonces nosotros, como programadores, deberemos implementar qué pasa cuando alguien pulsa. Entonces fijaros, aquí lo que hemos dicho es myListener, es la variable, ya la vamos a poder copiar aquí, ¿de acuerdo? Porque es el listener que queríamos. Y ahora lo que vamos a hacer aquí dentro del onClick es cambiar el texto, ¿de acuerdo? Fijaros, os voy a comentar otra cosilla de orientación a objetos. Mirar, esto de aquí, a ver si lo vemos, tiene un contexto diferente a este. Cuando hablamos de contexto, digamos que son el parcela de un código tiene acceso a solo esa parcela y otro código solo tiene acceso a otra parcela. Por ejemplo, aquí, en este trozo de código, no podemos acceder a esta variable, ¿de acuerdo? Si lo veis, esta variable, ¿dónde se ha definido? Aquí. Entonces, en este trozo de código que ya tenemos otro contexto diferente, porque esto es un método, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, lo que tenemos aquí, es un nuevo objeto que hemos generado, por lo tanto no comparten contexto. Entonces, desde esta zona de aquí, es imposible acceder a tvname o vtlocalizame o cualquiera que hubiéramos generado aquí. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues fijaros, en Java, en las clases, se suele decir que todo código que va aquí, mirar a ver si os lo puedo pintar, aquí, justamente que no esté dentro de un método, podemos definir lo que se llaman atributos de clase. ¿Y eso qué quiere decir? Fijaros, nosotros podemos, antes de los métodos, ¿de acuerdo? Aquí, da igual en el fondo si está después de los métodos, lo importante es que no esté dentro de un método. Aquí podríamos decir que textView es igual a nulo, ¿de acuerdo? Fijaros, esta variable de aquí, su contexto es esta clase, ¿de acuerdo? En main. Voy a coger otro color que no se ve muy bien, ¿de acuerdo? tvmain tiene ese contexto que está dentro de esa clase, por lo tanto, desde aquí cualquiera va a poder acceder a tvname y desde aquí del onClickListener van a poder acceder a tvname, ¿de acuerdo? Porque está definido como atributo de clase, ¿de acuerdo? Que se define así y se llama así. Esto es un atributo de clase, lo que tenemos aquí, y esto es todo de clase. Por lo tanto, se puede acceder a estas variables tvname desde cualquier método que esté dentro de esa clase. Bien, además, fijaros, por defecto todos los atributos son privados, ¿de acuerdo? Es decir, poner esto o no ponerlo es lo mismo. Si quisiéramos que eso es público, y básicamente público significa que desde fuera de la clase se puede acceder, deberíamos de poner público, ¿de acuerdo? De momento vamos a dejar siempre privado para que sepamos que es privado. Entonces fijaros, aquí lo que vamos a hacer nosotros es
justamente de hacer el content view, vamos a poner la línea que teníamos antes, ¿vale? La de TubeName. Si veis, ya no es necesario definir TextViewTubeName, ¿de acuerdo? Porque ya se ha definido aquí. De hecho, esta variable, digamos que lo que hace es que en este contexto tenga ella prioridad sobre esta, ¿de acuerdo? Por eso aquí, fijaros, vamos a borrar esta línea para no hacernos un lío. Ahora la vamos a definir así, ¿de acuerdo? Donde TubeName ya ha sido definida, que está aquí. La hemos inicializado a null para que no haya problemas con las inicializaciones. Y fijaros, ahora mismo estamos obteniendo esa referencia. Y entonces ahora sí, si nos vamos al onClick de nuestro listener que nos hemos generado, ahora sí podemos acceder a TubeName, ¿de acuerdo? Y le podemos establecer un texto que hemos dicho que sea de hola mundo. ¿Lo veis? Digamos que es importante que, aunque son cosas que vamos a ir viendo de orientación a objetos, pero es importante que veáis que el contexto de las variables cambia, es decir, dependiendo de dónde sean definidas. Si están dentro de un método, pertenecen a ese método. Si están dentro de una clase, pertenecen a esa clase. En este caso, era necesario, os lo voy a volver a poner, pero era necesario definirla aquí arriba, ¿de acuerdo? Porque si no, desde aquí no tendríamos acceso, ¿de acuerdo? Es igual que desde aquí, desde este punto de aquí, tener acceso a button, porque button está definido justamente aquí. Su contexto de button básicamente es, fijaros, siendo estrictos, desde que ha sido definida hasta que acaba el método. Ese es el contexto de esa variable. Ni antes ni después se puede utilizar. Como aquí arriba hemos decidido tvName, básicamente lo que nos dice es que la podemos utilizar en toda la clase, ¿de acuerdo? Tanto aquí como aquí. De acuerdo, entonces fijaros, vamos a ejecutar la aplicación. Lo primero que nos tiene que aparecer es el texto tal cual como lo teníamos, ¿de acuerdo? Si veis, nombre de usuario, ¿de acuerdo? Y fijaros, básicamente el código cómo ha ido ejecutando. Primero el onCreate, luego el onCreate del padre, establecemos la vista, guardamos la referencia al TextView que guarda el nombre de usuario, guardamos la referencia al botón y le estamos registrando un listener, que es este de aquí. Que básicamente lo que nos viene a decir es que cada vez que alguien dé a localízame, al localízame va a cambiar el texto del tvName, ¿de acuerdo? Del TextView. Entonces fijaros, si nosotros ahora damos a localízame, automáticamente ha cambiado hola mundo, ¿de acuerdo? Fijaros, ya con esto hemos visto bastantes cosas, layouts, imágenes, botones, podemos jugar con los diferentes layouts, con los diferentes márgenes, generamos una interfaz, no es demasiado compleja, pero desde luego no es sencilla, ¿de acuerdo? Donde tiene diferentes layouts, diferentes textos, imágenes, botones, diferente configuración del Gravity para poder centrarlo o no. Y además hemos visto en este tutorial cómo acceder a todos los recursos que definimos en el XML, cómo podemos acceder a ellos desde Java, ¿de acuerdo? Además hemos visto cómo se accede, cómo podemos concretamente acceder al recurso de un TextView, ¿de acuerdo? A la instancia de un TextView y le hemos cambiado el nombre automáticamente. Y además hemos visto cómo podemos obtener la referencia a un botón que hemos definido en el XML y cómo podemos definir listeners, que básicamente son que se generan cuando alguien hace clic sobre el botón. ¿De acuerdo? Y eso ha sido todo por hoy.